Muy bien, esta charla se llama Actualización en Trastorno Cognitivo, entre paréntesis, demencia. Y al rato voy a explicar específicamente por qué trastorno cognitivo y demencia. Porque tenemos que tener criterios de diagnóstico. Y en esos criterios de diagnóstico, ahora el que estamos utilizando específicamente en las Américas es el DSM-5. Y curiosamente, esta parte de demencia ya se torna para muchos países un tanto cuanto peyorativa. Entonces tenemos que hablar de trastorno cognitivo. Antes hablábamos de deterioro cognitivo. Vamos a ver que inclusive cuando al rato el Roberto Ventura nos hable de esto, va a abordar el DSM-5 como algunos de ustedes el día de ayer ya se dieron cuenta que esto ocurría. Pero además tenemos que ver qué es lo que ocurre específicamente en América Latina. ¿Qué de esa prevalencia, qué de esa incidencia? ¿Cuáles repercusiones tenemos? Y para eso tengo 4 puntos para tocar. Primero, revisar esa evidencia reciente en América Latina y en el Caribe. Segundo, evaluar las repercusiones en salud pública, así como la carga de enfermedad y sistemas de cuidado. Analizar tendencias a largo plazo y proyecciones. Fíjense, del 30 al 50. Pero fíjense, ya tenemos un dato. Y al rato voy a hablar que cuando hagamos nosotros una curva con un algoritmo bayesiano, vamos a ver que tenemos nosotros ya referencias, inclusive nuestras, de nuestro estado, donde ya tenemos números de dónde partir y cómo hacer proyecciones en un futuro. Entonces, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente hacer proyecciones de ese 30 al 50 y obviamente ofrecer, ¿qué? Recomendaciones alineadas de nuestra Organización Panamericana de la Salud, etc. Esto yo no lo voy a tocar porque honestamente yo creo que el día de ayer se estuvo manejando todo, qué es el Alzheimer, cuáles son los criterios, tenemos que hablar que es un trastorno, si es cierto, que involucra el sistema nervioso, qué parte de afasias, apraxias y agnosias, ¿cierto? Pero ya no voy a redundar más porque esto ya sería, ahora sí, que muy manejado el día de ayer. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos viviendo una época de incertidumbre. Estamos viendo que las expectativas de vida han cambiado. Si nosotros nos vamos atrás y nos damos cuenta del 17 al 40, cuando se establecieron las instituciones y los programas de salud en nuestro país, teníamos una prevalencia y una expectativa, perdón, no teníamos prevalencia, teníamos una expectativa de vida bastante mal. Cuando se establecen nuestras instituciones del 17 al 40, vamos a ver que desde ese año al 40 se incrementa un 20% la sobrevida de los individuos de 60 años y más. Después, cuando llegamos a los 50 y a los 60, vamos a ver que inclusive en los años en los que yo nací, porque ya tengo mi edad, tenía yo la probabilidad de vivir 53 años. Y dicen, ¿cómo sí? Yo tengo ahorita 73 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo ya, en este tiempo, yo ya no estuviera viviendo. Pero ahora si analizamos las expectativas de vida que tenemos actualmente en el estado de Jalisco, como lo voy a ver al rato, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que también yo estoy en el borderline, porque la vida para el hombre son 73 años en nuestro estado y 78, 79 para la mujer. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con esa población que se ha incrementado? ¿Qué es lo que ocurre específicamente con la relación de servicios sociales y de salud? Lo estamos viviendo actualmente, ¿eh? Se construyen los fondos, los dineros, y más ahorita con el sistema que estamos viviendo. No voy a hablar de política, pero lo estamos viviendo. Y más en nuestro estado, que además nos aprietan ahora sí que el cuello con el presupuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos para eso? Que los dineros que tengamos sean suficientes o sean lo más dirigidos a estos sistemas esenciales, a esas prioridades de salud, y entre ellas, ya se ha mencionado y lo voy a volver a mencionar constantemente, el adulto mayor y salud mental. ¿Para qué? Para tener información esencial para proyectar lo social y lo de salud pública, pero además racionalizar esos recursos y obviamente tener proyección de ellos.
tenemos ahorita que en este 25 el mayor número de personas estamos entre los 15 y los 65 años de edad. Esto quiere decir que tenemos el famoso bono demográfico. Por lo tanto, debemos de prever en estos momentos esos programas sociales, económicos y de salud. Pero si no lo hacemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se nos va a acabar el bono demográfico. Y además vamos a ver que se nos sumen poblaciones económicamente no activas, no productivas o bien jubiladas. En poco más de 2 décadas, nuestro país habrá perdido específicamente la última generación de esas personas productivas. ¿Por qué? Por razones normales. ¿Por qué? Porque estamos creciendo el número de población. Y por lo tanto, el envejecimiento de la población ocurrirá por esta circunstancia. Así, ojo, el bono se va a convertir en pagaré. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ver que si nosotros volteamos a la parte de salud pública, tenemos 2 escenarios o 2 perspectivas de estudio, como lo queramos de ver. Por una parte tenemos específicamente esa, que acertadamente la manejan nuestras áreas, tanto universitarias como también de sistemas de salud. ¿Qué es lo que ocurre? Que la manejan acertadamente. Y 2, el problema es cuando llegan ya los encargados de formulación de las políticas de salud. Ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque en general, al final, las estadísticas de salud se concentran principalmente en la cuantificación de esos estados de salud poblacionales y por lo general presentan limitaciones que, palabras más, palabras menos, reducen el valor práctico. Pero si volteamos hacia nuestros estados, no es lo mismo que valoremos Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, Ciudad de México, que volteemos por favor hacia Tabasco o hacia Chiapas. Tenemos circunstancias muy distintas. Y luego, ¿qué ocurre? Que ahora sí, cuando analizamos qué es lo que ocurre con la prevalencia en América Latina, estos son los datos que tenemos y que se han publicado. Pero ojo, voy a remarcarlos. Sinceramente, en muchos de ellos yo tengo muchas serias dudas al respecto. ¿Por qué? Porque si hacemos nosotros una estimación bayesiana, esto es un algoritmo donde tenemos unos datos iniciales y de ahí podemos hacer proyecciones a los 30 o a los 50 años con un algoritmo que se utiliza muchísimo en salud pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces esas proyecciones serán ahorita de 6.9 millones, de ahí partimos. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una proyección al 30 con 9.9 millones, casi 10 millones. Para el 50 tendríamos 19 millones. Pero, ojo, existe una gran heterogeneidad en nuestros países. No es lo mismo manejar México, Argentina, Uruguay, Chile, que volteemos hacia Bolivia o hacia Honduras. Esas son otras historias. Y cada país tiene sus circunstancias y sus problemáticas, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí tenemos que recalcar de entrada ya 2 cosas. Mujeres y poblaciones con una menor escolaridad. Esta es una proyección, fíjese. Partimos del 20, donde exactamente estamos aquí. Para el 30, ya con esa proyección bayesiana, nos vamos a estos números en millones de casos. Pero para el 50, fíjense hacia dónde se va. ¿Se dan cuenta de lo que hablaba hace rato? ¿Se dan cuenta de que el sismo ya ocurrió? ¿Y qué? Pues aquí está el tsunami, muchachos. No hay pierde. Esa es la problemática que se nos avecina. Pero además, pensemos en los recursos económicos y sociales que esto entraña. Pensemos además que ¿tendremos los recursos suficientes para mantener este sistema? No, voltemos hacia con otra perspectiva y solamente pensemos en la cantidad de adultos mayores que vamos a tener para ese tiempo. Si ahorita en nuestro estado tenemos 1.080.000 adultos mayores, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es su vida económica y social? Y ahora, de ese 10, rescatemos el 10% que tiene un trastorno cognitivo. Entonces, esto es dramático,
Y ahora la incidencia. Y cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de números de casos en un momento dado por 1000 habitantes. Vean las poblaciones y vamos a ver que ese es variable en distintos estudios. Y saben, puedo pensar 4 o 5 países que sí podemos tener incidencias reales. Y entre comillas, porque también voy a hablar qué es lo que ocurre en nuestro país. Y como yo lo he dicho reiteradamente, vivimos distintos Méxicos. Y vamos a ver que en países de altos ingresos pueden tender a mostrar disminuciones de incidencias. ¿Por qué? Porque ellos sí han trabajado. Estamos hablando de España, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia. Pero ¿qué es lo que ocurre con América Latina? Esta va en descenso, ilimitada y desigual. Ahora, ¿qué es lo que dice? Nuestras proyecciones indican un aumento neto de estos casos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por el envejecimiento demográfico. ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos a ver estos famosos DALIs. O sea, por un lado tenemos esa serie de años que por un padecimiento crónico disminuyen la esperanza de vida, ¿de acuerdo? Pero por otro lado lo tenemos que comparar con esos años de vida que además son los que permanecen, en este caso, dañados en función de tiempo. Esos años que tuvieron repercusiones sobre su actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Significativamente esto construye una mortalidad mayor en 60 años. O sea, ¿cuánto tiempo después de un problema crónico degenerativo, como es el caso del Alzheimer, ¿sí? Directamente no se muere, se muere por cosas indirectas, pero ¿cuántos años le mermó? Pero si lo comparamos con los años de discapacidad y sumamos las dos, esas dos cosas específicamente son los famosos DALIs, ¿sí? ¿Sí? Los disability years, etcétera, etcétera. Es una contracción en inglés, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que si nosotros analizamos los años que ocurrieron de discapacidad, vamos a ver que fueron muchísimos. Pero no solamente del paciente, y estoy hablando ahorita del adulto mayor. Estamos hablando de ese tipo de Alzheimer que es muy distinto a lo que toca, por ejemplo, el doctor Víctor, que principalmente, ¿qué son? Son de inicio temprano, los genéticos. Tenemos este padecimiento que comienza por lo general, o se comienza a manifestar a los 60, pero fueron los inicios hace, no sé, 15 años. Pero en un adulto joven, como es el caso de los genéticos, como nos ocurre en los Altos de Jalisco, que aquí ya hay algunos de esa área, estos comienzan a manifestarse entre los 40 y los 50 años. Y esos comenzaron, no sé, 10 años antes. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay algo que son diagnósticos tardíos, que dañan y repercuten no solamente en la parte clínica, sino social y en el entorno del paciente. Pero además existe un abrumador impacto socioeconómico, costos directos e indirectos. ¿Por qué? Por cuidadores informales, pérdida de productividad y sobre todo nuestros servicios sociales y médicos de larga duración. Miren, aquí está exactamente ejemplificado en miles de años perdidos por muerte o por discapacidad, que serán los DALIs, ¿sí? Comparando Brasil, México, Argentina y Colombia. Sí es cierto que nosotros tenemos menores DALIs, ¿de acuerdo? Comparativamente con Brasil, pero tenemos que pensar la población que tenemos de adulto mayor, porque esto va en relación directa a esto. Obviamente, vean Argentina y Uruguay son de los países, así como Chile, son de los más preparados en este tipo de programas sociales. Ahora bien, esos factores de riesgo, ¿cuáles son? Las cargas atribuibles a factores modificables, ¿como cuáles? Baja educación, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, actividad física, contaminación del aire.
4 puntos, ¿eh? El segundo sería, estudios recientes estiman que estos factores poblacionales en América Latina son diversos, distintos y heterogéneos. Y además, como ya les dije, no es lo mismo que comparemos Brasil, México, Argentina, Uruguay, que lo comparemos contra Honduras, Bolivia, u otros países que no tienen, ahora sí, este tipo de actividades o servicios sociales. Se requieren intervenciones específicamente sobre los factores de riesgo, específicamente los cardiovasculares, que son los que resaltan primero. Y estos están directamente involucrados ¿con qué? Con la diabetes, con la hipertensión y con la educación. ¿Para qué? Para reducir cargas futuras. Como ya les he dicho y lo sigo repitiendo, cargas sociales, económicas y obviamente clínicas médicas. Es importante detectarlos y manejar las distintas comorbilidades. ¿Cuáles son las repercusiones que tenemos? 3 primordialmente. Una mayor demanda en el diagnóstico de atención primaria capacitada, servicios de rehabilitación y residencias y atención domiciliaria. ¿No es cierto, Leti? Claro que sí. Que son las necesidades que tienen que trabajar, en particular en nuestro estado, el DIF, ¿de acuerdo? Pero fíjense, deficiencias del diagnóstico. ¿Por qué? Porque miren, cansados estamos, los que estamos trabajando en neurociencias y en neurología, que todo lo echan al cajón de los tiliches mentales del Alzheimer. Tiene esto y esto y esto, Alzheimer. Pero no es Alzheimer. A rato sigue el doctor Héctor González Usigle con una exposición genial, que ya lo conozco. ¿Y después qué? Pero las mixtas, las vasculares, las de PIC, etcétera. Bueno, va a hablar de las frontotemporales y ya ni siquiera me meto en este asunto porque es cosa de Héctor. O sea, son muchísimas. Y tenemos problemas. Si hace nosotros 15 o 20 años esto no se diagnosticaba, llegaba el paciente con el médico, tiene 60 años, es la edad. No, un problema de olvidos. No son omisiones, son olvidos. La persona se pierde. Esto ya no es por edad, ya es un padecimiento. Y se tiene que analizar. Y en la consulta básica, por lo menos, un médico familiar o de primer contacto tendría que tener mínimo una aplicación del Minimenta. 5 o 10 minutos de aplicar una serie de preguntas y ya que no nos haga el diagnóstico, no, únicamente que nos lo derive. ¿Y qué necesitamos? Ahora sí, que en muchos de nuestros países tenemos subregistro y estigmatización específicamente con esa atención oportuna. Ahora la historia ha cambiado, pero antes, y todavía los esconden en sus casas. Necesidad de información profesional y actualización. ¿Para qué? Para que esto sepan específicamente lo que es trastorno cognitivo y demencia. Y ahora sí les digo, hay distintos criterios. Nosotros utilizamos en América el DSM-5 y el CIE-10, pero en otros lados utilizan el Dubois u otros, principalmente en Europa, ¿de acuerdo? Pero aquí necesitamos tener la certidumbre que el médico tiene los criterios suficientes para realizar, no queremos que nos lo diagnostique, que ya nos llegue a nosotros, ¿de acuerdo? Y así poder establecer si realmente es un Alzheimer, si es una vascular, si es una de PIC, si es una frontotemporal, si es una tau, si es una TDP-43, bueno, o sea, casi no porque no tenemos marcadores, ¿verdad, maestro? Etcétera, ¿de acuerdo? Y obviamente, ¿qué necesitamos? Cobertura financiera. ¿Y esto qué involucra? No solamente el coste del problema clínico médico para hacer el diagnóstico, sino también para los cuidados. Porque detrás de cada paciente, cuando menos hay 5 personas. Es una enfermedad que mata 2 veces, Es una enfermedad que no solamente mata al paciente, es su entorno. Por cada paciente vamos a tener 1, 2, 3 o 5 involucrados. Hay que pensar en ello. Y luego, ¿cuáles son las tendencias que tenemos? El envejecimiento poblacional. Obvio, no es que se incremente esto, es que el incremento de población de adultos mayores nos va a llevar directamente a ello. Yo hace tiempo, cuando comenzábamos con esto, era clásico que nos decían, no, doctor, es que en mis tiempos no había eso. No es que no había, es que no se diagnosticaba, ¿cierto?
Y ahora sí, estamos bombardeados con mucha información por el doctor Google y por el Rincón del Vago y no sé qué tantas patrañas que dan mucha malinformación. ¿Y qué tenemos que pensar? Que estas tendencias que tenemos aquí del 2015 al 50, vean cómo se están incrementando. Y además veamos que esa transición epidemiológica va a ser fundamental para que nosotros hagamos una prevención, particularmente en ese tipo de actividades y vidas saludables que requieren nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque muchos que tienen problemas cardiovasculares van a desarrollar como un factor de riesgo esto. Pero además, aquellos hipertensos, aquellos diabéticos, aquellos obesos. ¿Es un posible efecto positivo? Sí. ¿Por qué? Porque si mejoramos la educación y la salud pública, esto va a mejorar. Pero esto, de nuevo, es desigual en nuestros países de América Latina. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan? Estos puntos. Desarrollar e implementar planes nacionales de demencia. Ojo, hace un momento se nos habló de un plan nacional de demencia. Pero ¿saben a qué me di a la tarea? Me di a la tarea de preguntarle el Instituto Mexicano del Seguro Social a varias personas, entre ellas al doctor Mireles, entre ellas a algunos que están directamente involucrados con este tipo. Le dije, oye, ¿tú conoces el plan de demencia nacional? ¿No? ¿Cuál es? Hablo a la Secretaría de Salud y de nuevo, no lo conocen. Hablo con lo menos con 4 instituciones en nuestro estado, con personas de decisión, y les digo una cosa, no lo conocen. Eso quiere decir que nuestra Secretaría de Salud, nuestras universidades, el IMSS, ISSSTE, no tiene conocimiento de esto. Sí está publicado, y además sí aparece que trabajó el Seguro Social, pero no nos ha llegado. Y además veo que en el 24... En Alzheimer's Disease International, en una reunión, se presentó esto ya como el Programa Nacional de Demencias de México. Les digo una cosa, yo no lo conozco. Pero además hay otra situación muy sui generis. Cada quien, maneja sus datos. ¿Por qué? Porque en un tiempo que estuve en una reunión y escuché lo que mencionaban del estado de Jalisco, en el estado de Jalisco mencionaban que tenían el 5.4% de afectados. Y al rato vamos a ver que no es cierto. ¿Cierto? Y publicado, Y entonces yo cuestioné eso y les digo, ¿saben qué? Esos datos no nos llegan a Jalisco. Sí nos llegan en papel. Pero estamos nosotros como instituciones, como universidades involucrados en ese programa. No sé, quizá algún día, quizá esto moleste, pero la verdad es que no. La prevalencia e incidencia que tenemos, revisemos qué es lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿Cuántos estados han manejado estas cifras? Yo solamente tengo 2 datos, ¿sí? Plausibles. El que se hizo en el Estado de México con una población de 6,204 personas y que además lo publicaron entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, Nutrición y la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro estudio que se publicó, al rato lo vamos a ver, y son varios, pero los más importantes fueron alrededor entre 2010 y 2004, y ya vamos a dar cifras muy concretas de ellas, ¿sí? Donde aquí sí nosotros podemos hacer un análisis bayesiano de nuestros números del 2010 al 14 y llevarlos con ese algoritmo, ¿qué es lo que ocurrirá en 30 y al 50? Y obviamente vamos a tener que intervenir, que invertir en esa prevención primaria, sobre todo en educación, control de factores de nuevo, vasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, y apoyo a nuestros cuidadores, que son los que más se desgastan y que son al final los que dejan su trabajo. Y al final, les digo una cosa, en estudios que hemos realizado directa e indirectamente, más del 10% de nuestros cuidadores se mueren antes que el paciente. Cuidado. Y obviamente, servicios y apoyos económicos.
Brechas de investigación y políticas. Necesitamos datos nacionales y subnacionales porque los tenemos incompletos. No tenemos una foto, tenemos una radiografía de lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto? Tenemos números que los estados lo envían hacia el centro y el centro hace sus gráficos y manda estos datos. Pero ¿saben qué? Yo honestamente de ellos no creo todo. Pero no es el problema de los epidemiólogos, es el problema si esto realmente se hizo sistemático, con números que realmente reflejen en ese momento la población que se está estudiando. ¿Ok? Escasos casos de incidencia y subtipos de Alzheimer, de enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Vasculares, etcétera, etcétera. Al rato sigue Héctor. ¿Sí? Y sobre todo, la efectividad de las intervenciones sociales, clínicas y de investigación. Necesitamos, además, estudios económicos locales. ¿Para qué? Para evaluar cuál es el momento en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque eso tenemos que escalarlo a nuestras poblaciones. ¿Cuál es el mensaje que tenemos? Y además la llamada de atención. América Latina tiene una de las prevalencias más altas en demencia y vamos a experimentar un marcado aumento en lo que es estos casos para el 50. Intervenciones en educación, factores cardiovasculares, etcétera, pueden modificar la trayectoria futura de esto. Estilos de vida. Y además es urgente fortalecer las políticas públicas de vigilancia y apoyo a cuidadores para mitigar lo que es nuestro impacto social, etcétera. Lo hicimos en Jalisco. Realizamos una muestra que para ese tiempo, fíjense, para nuestro estado comparativamente con otros que han hecho, no sé, 250, 300, 400. No, nosotros para este tiempo del 2002 que comenzamos con esta idea, que comenzamos a analizarla para el 10, que echamos a andar este proyecto de prevalencia y depresión en nuestro estado de Jalisco, manejamos una N de 2.494 personas, con un nivel de confianza estadístico de 99%, una zona dividida con 1.150, en nuestra zona metropolitana de Jalisco. En ese tiempo utilizamos solamente, como lo veremos al rato, 5 municipios y el resto del estado con 1.344. Estos son los municipios que utilizamos. ¿Por qué? Los que tienen mayor población de adultos mayores. Y además utilizamos cuestiones muy sistemáticas, como son los AGEPS de la zona metropolitana. Y además se asignó un número proporcional para esas personas encuestadas en ese número de población. Y el resto del estado, vimos la zona altos, la costa, Ciénega, sureste, centro, la parte occidental, etcétera, con 1.344. Ahora nos proponemos tener el estudio y tenemos obviamente Atos, tenemos CUSUR, tenemos Ciénega, tenemos etcétera. Esto ya está en un protocolo de investigación. A todos los participantes en ese tiempo se les aplicó todas esas escalas, el Mini-Mental, la escala de actividades de la vida diaria, esto es CATS, Bartel, la escala de depresión, Yesavage, y luego, ¿qué es lo que encontramos? Ojo, prevalencia de, en el DSM-5 ya no hablamos de demencia, sino hablamos de trastornos cognitivos, y de esto podemos dividirlo en dos. Ahí vienen varias cosas que ahorita no es pertinente, casi estoy seguro que lo va a tocar Roberto. Vamos a ver los leves, los moderados y los severos. Nosotros detectamos leves que fue el 14.5%. Fíjense, o sea, es una cifra que para nuestro estado es escalofriante, ¿de acuerdo? Y luego, por género, el 16.4%, como ya lo mencioné también hace rato, es más prevalente en mujeres que en hombres. Pero además, hubo muchísimos datos. ¿Y qué rescatamos? No tener pareja, tener una escolaridad menor de 4 años, cursar con depresión o incapacidad física. ¿Por qué? Porque para ese tiempo el 5.7 tenía deficiencias o prevalencias en la funcionalidad. Pero además hay otros datos, de esto solamente en ese tiempo era el 17% que solamente tenía una jubilación. ¿Se dan una idea? Y luego, la prevalencia de trastorno cognitivo.
Ahora sí, nuestra zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué se hizo? Minimental, las escalas que ya mencionamos, entrevista del cuidador con un personal ahora sí capacitado con los criterios del DSM-5 del CIE-10 para hacer esto. ¿Qué es lo que encontramos? 9.5%. Esto es lo que les decía hace rato. ¿Por qué? Porque nuestro estado no es el 5.4%, es el 9.5%. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros pensamos en el 14.5% de leve en Jalisco y lo comparamos específicamente con lo que ocurre ahora, ¿qué es lo que sucede? Los números son terribles, ¿eh? De ahí partimos para hacer nuestro ensayo bayesiano con el trabajo que vamos a realizar enseguida. Por lo menos lo iniciaremos este año. Ya terminó, ¿eh? Pero además, ¿saben qué? No solamente se lo estoy platicando. JCR, aquí están las publicaciones. ¿De acuerdo? Pero fíjense, además de esto, solamente estoy planteando 3. Pero además de esta área, ubicamos como unas 8 dentro de lo que son los sistemas internacionales y de América Latina. Y ya propios, tenemos más de 25 trabajos, 8 capítulos y 2 libros. O sea, además se refleja en esto. Pero además se refleja en el apoyo a la formación de capital humano, que ahora sí está distribuido en nuestro estado de Jalisco. Ya termino. El Alzheimer es un reto médico y social que nos debe dar una oportunidad para fortalecer nuestros sistemas de salud, ¿de acuerdo? Dar 2 prioridades de salud, y estas son grupos vulnerables, salud mental. Debemos de generar conciencia social a este problema de salud y construir comunidades más solidarias. Muchas gracias.